Mis queridos hermanos y hermanas de esta bendita congregación, os vamos a echar de menos esta semana mucho, porque vamos a bajar a los calores que hay detrás de esta cordillera pirenaica. Así que os echaremos mucho de menos y seguro que nos acordaremos también cuando estéis en los bautismos, allí en el mar. Cuando estaba pensando en las predicaciones que iba a compartir con vosotros estos 2 domingos, pues tenía un dilema porque tenía 2 opciones. Por un lado tenía la opción de compartir cada domingo 2 cosas totalmente diferentes, distintas. O también tenía la opción de compartir con vosotras dos cosas que continuasen una con la otra, que estuviesen unidas. Entonces decidí delante del Señor tranquilamente en mi despacho allí en casa de compartir con vosotros dos cosas que continuasen, que la predicación de hoy fuese una continuidad de la predicación del domingo pasado. Similar como si estuviéramos en un retiro. Para vosotros no, pero para mí como similar, como si fuera un retiro. Y de esta manera, pues, quiero que me acompañéis al Evangelio de San Juan, pero ahora en el siguiente capítulo. La semana pasada meditamos en el capítulo 14, hoy vamos a meditar en el capítulo 15. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Biblias abiertas, smartphones encendidos, iPhones, tablets y todos los instrumentos con los que venimos ahora a la iglesia. Es una porción de todos conocida y que seguro que habéis oído más de una predicación los que lleváis tiempo en el Señor acerca de ello. Capítulo 15, versículo 1 hasta el 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo que sentía en mi corazón de compartir con vosotros estos 2 días era algo que sirviese para afirmar vuestra posición, en definitiva, nuestra posición en quien hemos creído, en Cristo Jesús. Porque de vez en cuando es bueno, como decía la semana pasada, es bueno volver un poco la vista atrás y recordar la manera en cómo nosotros recibimos la salvación y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Jesús llevó a sus discípulos en unos momentos tan difíciles como los que iban a afrontar, llevándolos al origen de todo. Creed, ¿creéis en Dios? Pues creed también en mí. Entonces, aquí Jesús apuntilló un poco más el hecho, la realidad. Por eso cuando hablamos con personas, sobre todo en nuestro país, que todos venimos de un trasfondo católico, a cualquier persona que tú le preguntes si cree en Dios, te va a decir, posiblemente te va a decir que sí, que sí. Pero lo importante es que haya nacido de nuevo. Entonces, cuando tú le hayas preguntado eso, pues dices, ¿has nacido de nuevo? Entonces, ¿tú has nacido de nuevo? Porque eso es algo que hace pensar. ¿Cómo que ha nacido de nuevo? Fue lo que le hizo pensar a Nicodemo, a una persona que era docto en la ley. Jesús, en toda su enseñanza que está queriéndoles dar aquí a los discípulos en estas últimas horas, pues va a usar una metáfora que ya anteriormente ha estado usando y que el Evangelio de San Juan lo recoge con bastante continuidad. Si vemos el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Juan, vamos a darnos cuenta de que Jesús en momentos se refiere a él como la luz. En Juan capítulo 10, versículo 7, en Juan capítulo 8, versículo 12. En Juan capítulo 10, versículo 7, él se refiere a sí mismo como la puerta, como la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 11, se refiere a sí mismo como el pastor. Y aquí se está refiriendo a él mismo como la vid. La vid era una planta, por llamarlo de alguna manera, una planta muy común en Israel. Si vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos muchas referencias acerca de la vid con respecto a las enseñanzas que Dios quería traer sobre el pueblo de Israel. En Salmos capítulo 80, Isaías capítulo 5, Jeremías capítulo 2, Ezequiel capítulo 15 y capítulo 19, Oseas capítulo 10. O sea que hay muchas referencias acerca de la vid. Y Jesús siempre usa cosas con las cuales la gente se puede identificar, está identificada fácilmente con ello, puede comprender, puede entender. Lo bueno de Jesús era que siempre usaba palabras, usaba ejemplos con los cuales la gente podía entender el mensaje del Evangelio. Y esto le distinguía mucho en relación con los escribas y los fariseos, que hablaban siempre de la ley y del Talmud y de todo lo que todo esto llevaba. Y entonces era mucho más difícil de comprender. También nosotros a veces, en nuestro hablar cotidiano, nos acostumbramos a hablar de tal manera que cuando hablamos con las personas creemos que nos entienden y nos pasan como a los médicos o como los farmacéuticos, que usamos términos que las personas no llegan a captar, no llegan a entender. Por eso es tan importante que nosotros realmente escuchemos. Recuerda siempre que Dios nos ha dado 2 orejas y una boca. Por lo tanto, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, con el propósito de que realmente nos ganemos el derecho de poder hablar a las personas cuando las escuchamos, porque entonces comprendemos la necesidad que tienen y el Espíritu Santo nos puede dar la palabra adecuada para poder allegarnos a ellos lo mejor posible. Como digo, la vid estaba muy bien identificada con el pueblo de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas en el tiempo de los macabeos. Así que aquí Jesús usa la vid para dejar ver, en este caso a los discípulos, que es con los que está, y con alguno más, es de suponer, que Él es la vid verdadera. Él es la vid de Dios, y que lo verdaderamente importante es que los pámpanos, que son los que escuchan, los que le siguen, pues den mucho fruto y que le glorifiquen. Nos vamos a quedar hoy en el versículo 16, porque en ese versículo tenemos todo el bosquejo de lo que quiero compartir. Tenemos los 3 puntos de un bosquejo de una predicación fácilmente identificables. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él
os lo dé. Como digo, aquí tenemos 3 puntos de una predicación. Después de que anteriormente Jesús pues ha estado tratando de afirmar a sus discípulos para que el temor, el miedo, la angustia, todo lo que van a tener que pasar en las próximas horas no les invada y que realmente puedan tener seguridad en quién han creído, a quién han seguido, para que puedan visualizar un futuro que tienen por delante, aunque no lo vean todavía, no lo vean. Pero a partir de este versículo, a partir de este capítulo, Jesús va a introducir una persona a la que hasta ahora todavía no ha hablado mucho, que es el Espíritu Santo, que vendrá sobre ellos y les ayudará. En el capítulo 13, vemos en el versículo 3, cuando Jesús va a lavar los pies a los discípulos, hay una cosa interesante que dice, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y había salido de Dios y a Dios iba, se ciñó la toalla, cogió la palangana y lavó los pies a sus discípulos. Pero es importante estos 3 detalles, porque Jesús sabía de dónde venía, sabía qué es lo que estaba haciendo y sabía a quién iba. Y por eso aquí Jesús está tratando de afirmar más a los pies la vida de los discípulos en Él, porque sabe que dentro de poco no va a estar con ellos y van a tener que recibir a la tercera persona de la Trinidad que no conocen, que no saben qué es. Así que aquí en este versículo vemos 3 cosas interesantes que tienen que ver precisamente con esta afirmación, con esta seguridad. Lo primero es la identidad. Pensemos un poquito. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí el Señor no está hablando nada de la predestinación, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a meter ese tema porque no van los tiros por ahí. Sino lo que vemos más continuamente en el Nuevo Testamento, en el desarrollo del Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, ahora que hemos conocido a Dios, y para un momento y piensa y dice, más bien que Dios nos ha conocido. Es decir, nosotros, si todo dependiera de que nosotros buscásemos a Dios y encontrásemos a Dios por nosotros mismos, sería imposible. Si Dios no se revela a nuestras vidas, es imposible que nosotros conozcamos a Dios. Por eso aquí Jesús está diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Con esta sencilla frase, nos hace auténticos, nos hace entender quiénes somos. Aunque tu padre y tu madre te fallaren, aunque todo el mundo te haya tratado mal, cuando tú vienes a Cristo, entiendes, conoces y realmente valoras tu persona, porque como decía en la semana pasada, Dios te ama no por lo que haces, sino por lo que eres, por quién eres. Con eso no quiere decir que te va a seguir soportando toda la vida así. Si conocemos a Cristo, Dios nos ama por lo que eres en ese momento, pero a partir de ese momento el contador se nos pone a 0 y empieza una nueva vida en Cristo. Y todas las cosas pasaron y ahora son hechas nuevas. Pero eso es cada día, eso no es cuando solamente nos convertimos. Ayer fue un día hermoso, fue un día bonito, fue un día precioso, estuvisteis aquí las mujeres, yo también estuve aquí con vosotras, fue maravilloso escuchar a mi mujer y estoy muy contento de ella, pero hoy es otro día distinto. Hoy soy yo el que estoy compartiendo, es diferente. Hoy Dios está haciendo nuevas cosas y por lo tanto siempre tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere hacer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice, versículo primero nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Estoy leyendo la Reina Valera del 60, ¿vale? Que es con la que yo me convertí y es con la que yo estoy más familiarizado. Y ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. El hecho de que Juan diga, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, algo ha pasado en nuestra vida. Hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios y por lo tanto la vida cambia por completo. Ya no importa la clase social que seas, ya no importa la familia en que te hayas criado, ya no importa el país de donde provengas. Ahora todos los que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios y eso afirma mi forma de ser. Eso me da seguridad a mí de que ahora soy una nueva criatura, de que ahora tengo una nueva razón de ser, un nuevo porqué para vivir. Y eso me estimula realmente al amor y a las buenas obras. Me estimula porque realmente a partir de este momento van unidas una serie de connotaciones en mi vida que me hacen ser lo que dice aquí la Escritura. Lo primero es que Dios nos ha escogido para que vivamos con alegría. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo no tiene que ver nada con la alegría. La alegría es un estado emocional, pero el gozo es un estado espiritual, físico en mi vida porque Jesús está sentado en el trono celestial y porque el gozo del Señor es mi fuerza, es mi fortaleza. Entonces el gozo no depende de las situaciones en las que yo me encuentre, no depende de eso, depende de que Cristo está sentado en el trono y mientras Cristo esté sentado en el trono, el gozo del Señor es mi fuerza y me ayuda a afrontar todas las cosas, me ayuda a afrontarlas y puedo realmente decir que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero hay otra connotación de ser hechos hijos de Dios, es de que podemos transmitir amor. Este es mi mandamiento, o esto es lo que yo os digo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Tenemos el ejemplo en Jesús en cómo tenemos que amar a los demás, en cómo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos en el buen sentido de la palabra, difícilmente podremos amar a los demás. El otro día, hablando con vuestro pastor, pues estábamos hablando de compañeros y decíamos, un pastor que realmente no es pastor de su familia, difícilmente puede ser un buen pastor en la congregación. Y es verdad. Porque a veces, por el amor, por el afán de la obra, hay pastores que han dado mucho por la iglesia y sin embargo sus hijos no están en el Señor. Y es un drama. Es un drama cuando vemos esta serie de circunstancias. Y no son uno ni son dos. Desafortunadamente son más de uno. Porque descuidamos nuestra primera responsabilidad. Y amarnos, amar a Dios es sobre todas las cosas, es lo primero, pero para amar al prójimo tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Y a veces ese término no lo entendemos bien. Y si realmente nos amamos a nosotros en el buen sentido de la palabra, estoy hablando, realmente de que entendemos lo que es amarnos, cuidarnos, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra mente, cuidar de nuestras emociones, cuidar de cómo realmente nos movemos y vivimos, entonces estaremos en la mejor disposición de amar a otros. Porque estamos dando de lo que Dios nos está dando. Estamos dando de lo que nosotros personalmente estamos viviendo. Y el versículo 15 nos dice otra cosa también interesante. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Se dice que no podemos escoger a nuestros hermanos, porque vienen, pero sí podemos escoger a nuestros amigos. Y a lo mejor en la iglesia podemos estar rodeados de muchos hermanos y de pocos amigos. De pocos amigos con los cuales podamos abrir nuestro corazón, con los cuales podamos identificarnos, a los cuales podamos ayudar. Somos hermanos, nos bendecimos, Dios te bendiga, nos saludamos, nos queremos, nos gusta vernos, pero a veces te encuentras solo porque no tienes verdaderos amigos. Hemos sido llamados para ser amigos también. No todos tenemos que ser amigos, porque es verdad que con unos tenemos más afinidad que con otros, pero esta es la riqueza del cuerpo de Cristo. Aquí sois muchos y por lo tanto, sin duda alguna, tendréis amigos entre vosotros, compañeros con los cuales os identificáis, os gusta pasar tiempo, os gusta hablar de cosas constructivas, no de cosas criticonas, sino para edificaros los unos a los otros, para orar unos por otros, para escuchar a través de uno y de otro lo que Dios nos puede estar diciendo. El siguiente punto es que tiene que ver con la razón de nuestro estar aquí, o la misión de nuestro estar aquí. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo mejor, lo que más nos gustaría posiblemente es que una vez que conociésemos al Señor, pues dijéramos como Pablo, yo me gustaría irme con el Señor. Y ya está, y estar con Él por toda la eternidad y quitarme de tanto rollo. Pero recuerda lo que dijo el Señor anteriormente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos lugar. Y cuando esté preparado, vendré, yo os tomaré, y si no viene, pues yo os tomaré y os llevaré conmigo. O sea, hay un tiempo en el que tenemos que estar aquí. Y la razón por la que estamos aquí es para esto, para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Posiblemente no vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Llegaremos más o menos a otro lugar, pasaremos el charco, pero no vamos a llegar posiblemente, pero tenemos que empezar a ser en nuestra pequeña Jerusalén. Y no voy a decir nada nuevo, cuál es nuestra pequeña Jerusalén, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro vecindario, todo lo que está cercano a nosotros, y así progresivamente. Pero fijaros bien que dice, me seréis testigos. Me seréis testigos. Es decir, lo que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va a llevar a cabo, va a usarnos, es a dar testimonio de las cosas que Él ha hecho primeramente en ti. La mejor herramienta que tú tienes para evangelizar es tu vida, es tu testimonio. Tu vida habla más que tus palabras. De nada sirve que vayamos por ahí diciendo, no, es que yo soy cristiano evangélico. Muy bien, me parece muy bien, mucho gusto. Yo no voy diciendo por ahí que soy perito arquitecto o que soy lo que sea. Pero a veces creemos que con eso se nos va a abrir las puertas, cuando realmente lo que tenemos es que con nuestra vida confirmar lo que creemos. Y cuando surja la oportunidad natural, dar testimonio de lo que creemos. Porque entonces la persona a la que estamos hablando, efectivamente, así te veía yo de raro. Así te veía yo de diferente, que no te irritas, que no eres un peleón, que eres prudente,
que se puede confiar en ti. Eres distinto, eres diferente. Y entonces sí podemos estar dando testimonio del Señor. A veces damos testimonio de cosas que Dios está haciendo por otros lugares. Está bien, pero lo que nadie puede rebatir es lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie lo puede rebatir, porque es tu testimonio, es tu realidad. Y lo único que puede hacer la persona es o felicitarte por ello y decirte, oye, pues a mí me gustaría tener esa fe que tienes tú, pero yo no la tengo. Pero no tiene más remedio que asumirlo. Ahora, cuando tú le hablas de muchas cosas del Evangelio o de la Biblia, pues él te puede salir con muchas más cosas y pueden ser cuestionables y te puedes encontrar en algún que otro problema. Esa es una función a la que todos estamos llamados a hacer. Pero luego hay un escalafón que yo no digo que sea un poco más grande, pero que sí es diferente. Y es que vemos que somos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos dice que somos embajadores de Cristo, mediante el cual compartimos con las personas que se reconcilien con Dios. Tenemos un mensaje que transmitir. Cuando un embajador se presenta delante del rey, va con las cartas credenciales y con un mensaje de su presidente de gobierno o de su rey o de su majestad o de lo que sea, dependiendo de lo que sea. No se presenta allí simplemente porque me llamo fulanito o menganito. No, se presenta delante del rey con una carta de recomendación. Pablo se define a sí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 20, como un embajador en cadenas. Pide oración a la iglesia para que oréis por mí, que en estos momentos soy un embajador en cadenas. Es decir, soy una persona que estoy limitada, me tienen aquí encarcelado, pero yo me considero que soy un embajador. Y ahora mismo pues puedo estar haciendo mi papel de embajador aquí. Este es mi papel en estos momentos, en la cárcel, dentro de, no sería una cárcel como la que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero limitado, ya no podía estar moviéndose de un lado para otro. Y lo más importante, considero, porque eso nos habla a todos, es de que ahora somos unos miembros privilegiados de la familia de Dios. Primera de Pedro, mejor dicho, capítulo 2, 9 y 10, nos dice, antes no erais pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora somos el pueblo de Dios, somos una familia de Dios. Y en esa familia, pues efectivamente, hay diferentes autoridades o diferentes rangos. Están los cristianos de a pie, están los cabos, los sargentos, los tenientes, los capitanes, los generales. Es decir, hay diferentes estados. ¿En función de qué? En función de que efectivamente cada uno de nosotros estamos desarrollando, creciendo, madurando en nuestro propósito y en nuestro plan y en nuestra relación con Dios. Y el tercer punto es el resultado, es la consecuencia, cuando realmente estamos siguiendo los patrones, el patrón que Dios nos ha dado. Y termina diciendo, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿De qué está hablando aquí Jesús? De la oración. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús está poniendo aquí muy claro un patrón. Fijaros la cantidad de veces que Jesús ha estado hablando acerca de Dios como Padre. Cuando los discípulos vienen a Jesús y le dicen, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Por qué? Le preguntan los discípulos esto a Jesús. ¿Por qué?
Porque ven en Jesús una forma diferente de orar. No la manera con la cual ellos se han criado, ellos se han educado. Ven en Jesús una forma diferente. ¿Y cómo empieza Jesús la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración tiene que estar dirigida primeramente al Padre, que es el dador de todas las cosas. El Padre que está en los cielos. Tenemos que distinguir bien a quién nos estamos dirigiendo en cada momento que estamos orando. Porque tenemos la tendencia, en general, estoy hablando en general, ¿de acuerdo? O sea, que nadie se sienta, porque no, como no os conozco, pues tengo esta libertad para hacerlo. Y si digo alguna cosa, Luis, que no sale bien, pues me lo dices con toda libertad. Tenemos la tendencia de repetir, de hacer lo que oímos cuando vamos a la iglesia, cuando venimos a la iglesia, cuando nos juntamos en la iglesia, cuando nos hemos convertido, pues claro, venimos a la iglesia, vemos que en la iglesia se alzan las manos, pues alzamos las manos. Vemos que en la iglesia se ora de esta forma, pues habrá que orar así. Y entonces perdemos la perspectiva de cómo la Biblia nos enseña a orar. Y por eso digo que tenemos que saber bien a quién, cómo estamos orando. Porque a veces estamos crucificando al Padre, estamos diluyendo la labor del Espíritu. Bueno, al Espíritu casi le tenemos olvidado. Al Espíritu Santo le tenemos casi olvidado. Porque pocas veces decimos algo, pedimos algo al Espíritu Santo. Siempre estamos Señor, 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 pero empezamos con Señor, Señor, Señor y acabamos, como digo, crucificando al Padre y haciendo cualquier otra cosa, que no está mal, o sea, que Dios en su misericordia y en su bondad, pues como digo yo muchas veces, protege la inocencia. Pero se supone que llega un momento que si nosotros leemos la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, podemos distinguir las oraciones que se hacían en el Antiguo Testamento, las oraciones que se hacían en el libro de los Salmos y las oraciones que se hacen en el Nuevo Testamento. Y podemos aprender, aquí es donde está la enseñanza. Aquí es donde está la enseñanza. Y a través del Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos va revelando cómo tenemos que orar. Y no tenemos que orar como los demás oren, sino tenemos que orar realmente de una manera que seamos eficaces. Porque en general, y muchas veces desde las plataformas, nuestras oraciones están más cargadas de emoción que de espiritualidad. Porque se repiten tantas cosas, hablan tantas cosas que al final no sabes si decir amén o callarte la boca. Porque no somos específicos. Tú no te acercas. Yo he tenido que, como pastor, he tenido que corregir muchas veces esto en las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque hay algunos hermanos o hermanas que se ponen a orar y oran por todo. Han orado por todo. Y entonces, claro, te quedas un poco, ¿y ahora yo por qué oro, hermanas? Yo he puesto aquí todos los temas para orar. He puesto aquí unos temas. Nosotros allí en El Salvador lo que hacíamos era que teníamos grupos pequeños de oración y poníamos los temas por los cuales íbamos a orar. No eran temas en el sentido en el que yo como pastor o la persona que dirigía la oración, pues creía que esa era la reunión, el propósito. Pero para que orásemos todos, pero que orásemos cada uno por una cosa, vale, si hay alguien que enfatiza un poco más en esa cosa está bien, pero claro, que un hermano o una hermana querida pues ore por todo, los demás ya se quedan un poco, bueno, la reunión de oración se ha acabado, porque ya hemos orado, porque tú piensa un momento delante de Dios. O sea, pensemos, por eso digo que la oración tenemos que pensar un poquito, que como decía un hermano que no sé si conocéis,
algunos, Gerardo de Ávila, dice, pensar no duele, ¿vale? Así que pensemos un poquito. ¿Tú te imaginas a Dios delante del trono de Dios, delante del Padre o delante de Jesús en un momento determinado y te pido por mi padre, te pido por mi familia, te pido, no sé, y también te pido por mi jefe, porque mi jefe no sé cuándo, y también por mi vecino, porque patatín y patatán? ¡Qué agobio! ¡Qué agobio! Nos podría decir el Señor, pero concéntrate. ¿Qué quieres que te haga? ¿Tú te imaginas al ciego cuando viene delante de Jesús y Jesús le pregunta así, y parece una pregunta irónica? ¿Qué quieres que te haga? Él fue específico. No que me des una limosna. No. Que recobre la vista. Fue específico. No hubo más oración. Que recobre la vista. Pero como venía con la fe de que realmente Jesús le podía sanar, Jesús luego le madurnó con saliva, que podía decir, ¿pero qué estás haciendo? Y recibió la vista. O a lo mejor le pasó como aquel que veía a las personas como árboles y le tuvo que retocar otra vez para que viese perfectamente. Es decir, tenemos que ser específicos a la hora de orar. Si oramos por nuestro país, específicamente por cosas que tenemos que orar. Y realmente ir delante del Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si estamos orando a Jesús, si estamos orando al Señor, no tenemos que terminar la oración diciendo en el nombre de Jesús, porque sería absurdo. Estás orando, me estás pidiendo a mí algo, pues no tienes que decir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es cuando yo me dirijo al Padre y porque vengo no en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús, que es quien me ha salvado, que es el que está intercediendo delante del trono por mí, para que mi fe no falte, para que siga adelante. Y si estoy orando al Espíritu Santo, si estoy pidiéndole cosas al Espíritu Santo, pues tengo que saber que es que estoy con alguien que está cercano a mí, que lo tengo conmigo, que lo tengo ahí a mi lado, conmigo, cerca de mí, en mi corazón, y que me ayuda en cada momento, y que me guía y que me dirija, y que efectivamente voy a ir a cualquier cosa, a una entrevista de trabajo, voy a ir, pues no tengo que estar haciendo una oración grandísima, sino simplemente, Espíritu Santo, ayúdame, tú vienes conmigo, ayúdame ahora a la hora de hablar con la persona, las palabras que tengo que usar, la prudencia que tengo que tener. Esto es algo que hay que trabajarlo. No nos viene de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, pero para eso, como decía mi mujer ayer, Dios nos ha dado una mente que piensa y que se instruye a través de las Escrituras, que es nuestra fuente. Lo segundo es que la oración hay que hacerla con fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte que fuese echado fuera y sería echado. Fe. Todos tenemos fe. Y cuando la invertimos en el sitio adecuado, esa fe produce fruto. Esa fe produce fruto. Produce. Y en la medida en que vamos creciendo en la fe, vamos madurando y vamos sabiendo cómo tenemos que acercarnos a Dios y cómo podemos tener autoridad en los lugares celestiales. Algunas veces oímos cosas que echamos un poquito a temblar por el hecho de que realmente si no tenemos una autoridad espiritual, estar mencionando cosas contra los principados y potestades, se pueden poner en nuestra contra, porque realmente no estamos capacitados para poder hacer eso. Yo no estoy capacitado, yo conozco tengo el carnet de conducir y conozco las normas de conducir, pero yo no estoy capacitado para ponerme ahí en medio y ponerme así y que se paren los coches y decirles que se vayan por esa acera. Yo no estoy capacitado para eso. Se pueden parar porque me van a atropellar, pero yo no tengo autoridad para ir allí y decir, enséñeme su carnet de conducir. No tengo esa autoridad, no me han investido
con esa autoridad. Un policía sí lo puede hacer, aunque vaya de paisano, pero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él tiene esa autoridad. Entonces, si hemos sido revestidos del poder de Dios, si conocemos realmente el mundo de las tinieblas, podemos realmente atacar ese mundo en la autoridad y en el nombre de Jesucristo. Y esa fe se va adquiriendo y ese lugar se va consiguiendo como fruto de nuestra madurez y de nuestro crecimiento. Lo tercero es que la oración, escuchadme bien, no debe de ser egoísta. ¿Cuánto tiempo a lo mejor invertimos a la hora de orar pidiéndole por mí, por mí, por mí y por mis compañeros? Cuando realmente no entendemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Acompañadme. Y te animo a que tranquilamente en tu casa leas esta oración de Pablo por los Efesios. Y fijaros cómo empieza Pablo a orar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo, dice más adelante, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Tú y yo estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que tenemos que hacer es gestionar todas esas bendiciones lo mejor posible. Lo que tengo que hacer es darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios me da. Cada día, cada momento. Mis hijos son una bendición de Dios. Mis nietos son una bendición de Dios. La iglesia donde estoy es una bendición de Dios. La ciudad donde vivo, el país donde vivo, es una bendición de Dios. Son bendiciones que tenemos constantemente a nuestro alrededor, con los cuales tenemos que dar gracias a Dios por ello. Y cada día gestionar esas bendiciones, gestionar cómo tengo que moverme en mi país, cómo tengo que moverme con mis hijos, cómo tengo que moverme con mis nietos, cómo tengo que moverme con mis familiares, con mis vecinos. Porque Dios me ha puesto ahí como embajador y Dios me ha puesto ahí como una bendición para esa gente, para esas personas. Yo soy la bendición, no por quien yo soy, sino porque estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y por lo tanto, toda esa bendición me pertenece, nos pertenece. Y Pablo está diciéndole, está empezando a orar por los hermanos de Efesios diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. Y la tenemos en nosotros, pero tenemos que gestionarla. Tenemos que gestionarla. Tú tienes que gestionar las 24 horas del día. Tienes que gestionar los alimentos que tienes. Tienes que gestionar el dinero que tienes. Todo eso que Dios nos da. Tienes que gestionar tu salud, cuidarla. Tienes que gestionar todo eso que son las bendiciones que Dios te está dando todos los días. No tienes que pedirle a Dios algo que ya te ha dado. Y recuerda que todo lo que gestionemos aquí, todo lo que tenemos aquí es temporal. Y aquí lo tenéis que tener mucho más asegurado que nosotros. Porque aquí amanece nublado y al mediodía está con un sol que no hay sombra que te cobije. Y así es la vida. Hoy puedes estar chungo, te has levantado un poco chungo, no has dormido bien. Bueno, tómate un par de cafés para animarte un poquillo. Pero realmente disfruta del día. Disfruta del día que Dios te da. Vívelo con alegría.
Vívelo con la seguridad de que Dios te mantiene vivo para algo, para que tu vida tenga un sentido, tenga un valor. Y lo puedes ejecutar, pero el primero que lo tienes que creer eres tú. Por eso digo que la oración no tiene que ser egoísta, porque a veces estamos orando tanto por nosotros mismos, que al final nos vamos y no oramos por nada más. Oramos oraciones superficiales por otros. ¿Pero por qué? Porque no nos paramos un poco a dejar que el Espíritu de Dios nos guíe en la oración. Recuerda una cosa, de que Cristo está orando por ti, delante del trono celestial, según dice la Escritura, para que tu fe no caiga. Está intercediendo por ti, pero el Espíritu Santo intercede a través de ti. Diferente. Cristo está sentado en el trono intercediendo por ti. Por lo tanto, tú tienes un intercesor asegurado. Tenemos un intercesor asegurado las 24 horas del día. Para que tu fe no caiga, para que tengas fuerza, para que tengas todo lo que necesitas para enfrentar la jornada. Tienes siempre ahí al Señor. Y cuando fallas, cuando te equivocas, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos en Cristo Jesús, el cual intercede por nosotros delante del trono de Dios. Pero el Espíritu Santo intercede a través de ti. ¿Y cómo puede interceder a través de ti? De tu mente y de tu boca y de lo que declaras. ¿Cómo oras por esa persona? ¿Cómo oras por esa situación? Cuando te juntes con otro, como dice en Mateo capítulo 6, 9, cuando 2 o 3 os juntéis, no es que cojamos a 2 o 3 que vengan conmigo para hacer más fuerza a Dios por la necesidad que tenemos. No es eso, sino es para que nos pongamos de acuerdo en algo, y la oración del justo puede mucho. Y por último, que es lo que a veces tenemos más conflicto nosotros, pero que es algo que tenemos que procurar tener, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice que la oración se debe de hacer siempre conforme a su voluntad. No se trata de hacer la oración que queramos hacer y al final decir, Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Está bien, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, podemos orar con nuestro entendimiento en función de lo que creemos. Pero sí podemos decir que la persona por la cual estamos orando pueda aceptar tu voluntad, pueda entender tu voluntad. Porque en todas las cosas, aún en las más difíciles que tengamos que afrontar, y por experiencia creo que hablo y muchos de vosotros habéis pasado, cualquier experiencia que nosotros podamos pasar, cualquier drama que podamos pasar, el Señor siempre está con nosotros. Él no nos falla jamás y en Él nos podemos apoyar constantemente. A veces, como decía la semana pasada, no llegamos a entender, pero es que no se trata de entender, se trata simplemente de creer. Y si Dios, en su misericordia, en su bondad, nos ayuda a entender lo que estamos pasando, afortunados somos. Pero si no, tú eres el Señor, tú eres el que mandas sobre mi vida, tú eres el que ordenas todos mis caminos. Y por lo tanto, si tú has permitido que yo pase por este túnel en estos momentos, ese túnel tiene una boca de salida. Puede tardar más, puede tardar menos, pero al final saldrás. Pero es que lo mismo que es negativo, lo mismo que es en las cosas negativas, es en las cosas positivas. Y hoy te levantas, o una semana, no sé si os pasa a vosotros lo mismo, pero más o menos yo ya tenemos comprobado un poquito que así como empezamos el lunes, nos va casi toda la semana.
como el lunes nos levantemos o nos hagan las cosas un poco raras, un poco complicadas, tenemos toda la semana más o menos también complicada. Pero al final llega el viernes o llega el sábado. Se acaba y la semana que viene será otra semana nueva. Entonces, pero lo mismo pasa con las cosas buenas. Te puedes levantar una semana, estoy más jovial, estoy más animado, me puedo liar a correr, me puedo hacer un montón de cosas, estoy con un dinamismo tremendo y sin saber cómo ni por qué, mañana te levantas hecho polvo. Y dices, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Si he dormido bien, si me he alimentado bien. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Por eso por nada estáis angustiados, por nada estáis estresados, por nada estáis ansiosos, porque vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, sabe de qué necesidad tenéis. Así que con ello Jesús está tratando de afirmar a los discípulos en todo esto y espero que también os pueda servir a vosotros para afirmaros en quién habéis creído. Y ahora ya termino pasando así muy rápido sobre cuál puede ser el propósito que Jesús usa con esta parábola, hablando a sus discípulos, porque aparentemente en todo lo que Jesús está hablando, pone esta parábola ahí en medio, o Juan pone esta parábola ahí en medio, de la vid verdadera. Esto es una interpretación personal, ¿de acuerdo? No es teológicamente única ni totalmente válida, pero es mi reflexión. Jesús puede estar aquí hablando de 4 tipos de personas, aparentemente similar a la parábola del sembrador, ¿os acordáis de ella? Una acerca de lo que estaba pensando Jesús acerca de los judíos, que le iban a rechazar, que no le iban a aceptar. La parábola del sembrador, la semilla cayó en camino y los pájaros vinieron, se llevaron la semilla y no ocurrió nada. Los judíos tenían delante del Salvador al Mesías que tanto estaban esperando y no lo aceptaron, no lo vieron, no entendieron nada. Ni aun cuando están delante de él todo el concilio y le dicen, dinos de una vez por siempre, tú eres el Hijo de Dios. Jesús dice, tú lo has dicho. Y en lugar de postrarse delante de él, tenían sus expectativas, sus pensamientos que les impedían ver realmente que tenían delante al Hijo de Dios. Entonces, esa es una clase de personas con las cuales realmente pues no se puede hacer absolutamente nada. Pero la siguiente tiene que ver posiblemente con lo que venía por delante, que es lo que Jesús tiene en su mente, y es la Iglesia. Y cuando tú ves la historia de la Iglesia, en general, desde que empezamos hasta hoy, y conoces también la historia de Israel, te vas a dar cuenta de cuántas cosas hay similares entre unos y otros, cuántas similitudes tenemos. Y posiblemente Jesús estaba hablando aquí de 3 tipos de personas que nos podemos encontrar en la Iglesia. Y yo espero que aquí no se encuentren todos. Pero si alguno hay, pues aquí tenéis a vuestro pastor que es muy dispuesto a ayudaros en todo lo que necesitéis. La primera tiene que ver con los cristianos inútiles, chupones, cristianos que realmente, pues como dice aquí la Escritura, son pámpanos que lo único que hacen es alimentarse a sí mismos y que no dan fruto. Pero sin embargo, aparentemente tienen muchas hojas, tienen mucho follaje y aparentan realmente ser muy buenos, pero sin fruto. Sin fruto. Ni en su propia vida, ni habiéndose realmente reproducido. Otros son los cristianos apóstatas. Cristianos que de alguna manera han aceptado, han creído en el Evangelio, pero con unas expectativas no tanto puestas en Cristo, sino en la Iglesia.
Judas tenía unas expectativas en Jesús que no se cumplieron. Y como sus expectativas no fueron las que él quería, por eso fue carne de cañón. Y se puso en la condición de ser el que cumpliese los requisitos para ser el que traicionase a Jesús. No quiero hablar de llegar a ese extremo, pero sí hablo de personas que seguramente más de uno conocemos, de creyentes que en un momento determinado han sido maravillosos y hoy están apartados del camino. No digo que estén apartados de la iglesia, sino están apartados del Señor. Porque no quieren saber nada. Están tan defraudados que no quieren saber absolutamente nada. Y lo último son los creyentes que dan fruto. Los creyentes que realmente están afirmados en el Señor. Es verdad que todos los creyentes saben que están en Cristo y Cristo está en él, pero desgraciadamente no hemos quizás sabido disfrutar de esa realidad, porque vivimos vidas que no son vidas que atractivas para otros. A lo mejor no es tu caso, no es vuestro caso. Pero sí es verdad que hay cristianos que realmente sus vidas no están siendo un deseo para vivir, para realmente poder ser atractivos y venir al Señor. Cuando nosotros nos convertimos, como hablábamos tiempo, cuando nosotros nos convertimos en esa etapa de los años 70 o 80, había tal dinamismo, hablábamos de que realmente podemos decir que ese fue un cierto avivamiento aquí en España, porque había tanta deseo y hacíamos tantas cosas que nuestros vecinos, compañeros y gente con la cual estábamos hablando, realmente les atraía nuestra fe, les atraía nuestro mover, porque veían que realmente había habido un cambio en nosotros que era atractivo, que valía la pena, por lo cual salir y dejar de ser lo que eran antes para ser ahora unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero porque vivíamos con fuerza, vivíamos con fe todo lo que el Señor había puesto en nuestras vidas y lo compartíamos de esa manera. Aunque nos dijéramos, como hemos leído aquí, como no conocen a Dios, tampoco os conocen a vosotros. Pero eso no era ningún impedimento para poner una carpa en un momento determinado y predicar el Evangelio, o para salir a la plaza y ponernos allí a predicar el Evangelio como locos, o coger una guitarra y salir y ponernos a cantar y alabar al Señor. Y con esto termino una anécdota que nos pasó allí en Valencia, a un hermano y a mí, que íbamos al parque, allí en el Parque de los Viveros, parque pues como aquí el de los Pericones, ¿vale? Parque bonito. Y nos pusimos allí, yo me ponía a tocar la guitarra y a cantar alabanzas al Señor. Y el hermano que venía conmigo se ponía a dar tratados, folletos. Y yo teníamos la funda de la guitarra, la teníamos en el suelo, claro. Teníamos en el suelo. Y la gente que pasaba por ahí nos venía y nos echaba monedas. Porque creía que estábamos allí haciendo un espectáculo. Y decíamos, oye, esta es una manera maravillosa de evangelizar. Salimos a la calle, evangelizamos y al final nos podemos tomar una cerveza. Tenemos dinero para tomarnos una cerveza. Hay cientos de imaginativas para poder predicar el Evangelio. Pero lo más importante es cómo lo transmitimos. Y por eso debemos de sentirnos gozosos, podemos sentirnos amados, podemos sentirnos seguros de que nuestro Dios, en el que hemos creído, no nos falla y no nos falta jamás. ¿Amén? Amén. Pues, querido Pastor Luis, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado, tanto a mi esposa como a mí, para estar aquí con esta bonita congregación y para volvernos a ver y disfrutar juntos de tantas y tantas cosas.
Es un verdadero honor y estamos muy agradecidos a ti y a tu esposa Marimar y a tu familia. Y de verdad que nos gozamos mucho de vernos y de compartir estos tiempos juntos. Así que toda esa bendición de Dios que tienes en los cielos la puedas distribuir de la mejor manera posible con todos estos hermanos y hermanas. Amén. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Amén. Ponemos en pie, por favor, mientras el equipo de alabanza sube. Damos gracias a Dios por su siervo, por la palabra que nos ha compartido en esta mañana. Señor, nos ayude a poder poner por obra todo lo que Él nos ha hablado en este día. Esa enseñanza que Jesús quería transmitir a sus discípulos, ¿verdad? Dejándoles esa certeza de seguridad eterna y dejándoles también el deseo del ser una familia y también estar injertados en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Amén. Señor, muchísimas gracias, Dios, por la palabra que nos has hablado en esta mañana. Te damos gracias por tu siervo que nos ha ministrado, nos ha traído una palabra fresca, una palabra de parte tuya, de tu presencia, Señor, de tu trono, oh Dios. Y te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes cada día a poder ser más semejantes a Cristo Jesús, a aquel al quien, oh Padre, tú deseas que nosotros nos parezcamos, que podamos testificar de ti, oh Dios, que podamos testificar de ese Dios de amor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Oh Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar todas las cosas que tú nos has enseñado. También, Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, para que cada día podamos ser más y más semejantes a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En esta mañana, Dios, toca vidas, toca corazones de los que están aquí. Sabemos que hay personas que aún no te conocen. Pero, Señor, queremos rogarte, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y rogarte que el Espíritu Santo venga trabajando en los corazones, en las vidas de aquellos que te conocemos, y también que comience a obrar y a trabajar en las vidas de aquellos que aún no te conocen. Señor, mira esta ciudad de Gijón, oh Dios. Hay una gran multitud que está lejos de ti. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesús, oh Padre, para tomar ese lugar en la cruz del Calvario y poder así llevar a muchos a ti, para que te conozcan a ti, oh Padre, y para que conozcan también al que tú enviaste, a tu Hijo Jesucristo. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, Dios, te rogamos que hables a los corazones de cada uno de nosotros y de aquellos que aún todavía no han dado el paso de fe. En tu precioso nombre, Jesús. Amén.